Bueno, Pelayín. ¿Qué me dices, Pablo? No, ¿qué nos dices? Que lleva la gente ya tiempo preguntando, oye, ¿qué le pasa a Pelayo? No sé nada de Pelayo, ¿dónde está Pelayo? O sea, fuiste trending topic, no sé si te diste cuenta o no, pero... No, porque estaba jugando al escondite y... Joder, jugaste bien, yo creo que ganaste la partida, de hecho, fíjate. Sí, se me dio bien, se me dio bien. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿no? Aquí estamos, que es lo importante. Que no es poco, ¿no? Eso es. Que no es poco, que no es poco. Después del año pasado, 2024, un año hasta llegar la vuelta, más o menos un año bastante bueno para ti, ¿no? Esa victoria en el Giro, demás. Sí, primer año en el World Tour, un año súper, muy positivo, todo cosas muy buenas, ¿no? Y el balance que hice de la temporada fue muy bueno, aunque acabó un poco mal o no como me gustaría, pero en general muy bueno. Bueno, tocó un poco pasar penuria este 2025. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque al final eso, hiciste buen año, te ganaste la renovación, fue todo bien, motivado para el 2025 y de pronto parece como eso, un poco para la gente que está fuera del equipo, al final como que desapareces del mapa, pero en verdad no era así, tú seguías entrenando, seguías haciendo tus cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó todo? Bueno, a ver, al final es un cúmulo de circunstancias. 2024, eso, un año, como bien decías, muy bueno, que te parece que te ponen ahí un poco el caramelo en la boca, porque lo que cuesta llegar al World Tour, empezar a ser competitivo, disfrutar de las carreras, pero uno siempre disfruta, ¿no? Pero de otra manera, que es siendo, pues quizás un poco más protagonista, teniendo más presencia, corriendo Giro de Italia, que es una carrera que desde pequeño soñaba con correr, o sea, es decir, empezar un poco a jugar la categoría mayor, a de pronto pues ver un poco cómo todo se desvanece y tantos años trabajando para poder estar a ese buen nivel, pues de pronto parece que no han servido para nada y estás en las catacumbas, en el fondo, tirado ahí como una bayeta que prácticamente pues no se acuerda de ti nadie y luchando para volver a donde estabas. ¿Cómo va ese progreso hoy por hoy? Bueno, pues está siendo bastante difícil y quizás un poco más lento de lo que me gustaría. No sé si quieres preguntarme algo en concreto, por dónde empezar, porque sí, bueno, no, yo creo tengo que ahora, para rato. Pues sí, pues es el escaparate y el momento, porque al final hay mucha gente que, ya sabes que los medios al final van cogiendo un poco de información de aquí, de tal, tú tampoco por una cosa o por otra no diste unas declaraciones públicas diciendo, oye, me pasa esto, el problema que tengo es este, entonces si tú te quieres abrir así de primera, así, ¿cómo empezó todo? No, aquí tenemos para un libro, a mí que me gusta leer, esto es como la Ilíada y la Odisea, tenemos tomo 1 y tomo 2, así pues que dale caña. Podemos empezar por donde quieras, ¿no? Pues eso, como bien hablábamos antes, 2024 fue un buen año que acabó pues quizás con un sabor agridulce por esa caída en la Vuelta a España, que bueno, que además me hice daño y me tuve que retirar, pero bueno, pues al final eso son gajes del oficio y no quedaba otra que levantarse y preparar 2025 con más ganas que nunca, que al final pues estaba súper motivado, ¿no? El equipo ya lo conocía, los compañeros, año nuevo, vida nueva, de blanco, una equipación súper bonita, que luego pues para mí resultó un poco gafe. Cogí algo de tirria y todo al blanco de Govic, que este año también bonito, hay que decir que es blanco, que no es mi color favorito, pero está muy bien. Pero es elegante, ¿no? Es muy bonito, lo que pasa que claro, yo después del año que tuve le cogí un poco, decía, a ver si volvemos al azul, lo mismo es el color. Podría ser eso. Sí, pero bueno, no, fuera bromas, eso, el 2025 pues pintaba bien, o por lo menos pues tenía esa ilusión y esa intención de trabajar porque así fuese. Y bueno, pues todo fue normal hasta enero de 2025, donde empecé a tener unas pequeñas molestias en la rodilla, que bueno, sin más, pues no deja de ser una pequeña lesión, una pequeña molestia anecdótica, que al final la carrera deportiva de un ciclista tan larga, caídas, lesiones, catarros, eso está a la orden del día, y simplemente pues me afectó un par de días que no pude entrenar, recuperación mano a mano con Miche y el equipo médico para volver a poner todo a punto y simplemente supuso retrasar el inicio de la temporada pues 10 días, tampoco fue un... Sí, no era... Eso es, no fue un gran contratiempo. Bueno, siempre pues es un poco hablando mal una putada, porque uno, sobre todo en las primeras carreras del año, también tiene mucha ilusión y parece que se acaba el mundo, pero ¿Que bueno. era Mallorca donde hubieras empezado? Eso es, iba a empezar en Mallorca y Valencia. Que además habías ganado, ¿no? El año pasado. El año anterior ahí habíamos ganado la primera. Y eso, pues nada, era simplemente retrasar la temporada, pero bueno, a veces uno ve el grano de arena en la montaña que luego fue y no fue nada, pero bueno, en aquel momento pues suponía un gran contratiempo.
Y nada, pues la recuperación de ese problema fue fácil, fue sencilla, pero algo no acababa de estar bien, porque yo no notaba que a la hora de entrenar y demás no era capaz de realizar los entrenos, me costaba bastante la carga semanal acumularla, bueno, simplemente lo achacaba a que es la época de febrero, época de catarros y gripe, y bueno, que estaba pasando un proceso gripal y que se me estaba enquistando un poco porque no acababa fuera las molestias de la rodilla, no acababa de sentirme bien ni de recuperar, ni de poder hacer buenos esfuerzos, y así se vio en las primeras carreras que hice que me retiré en todas y que no acabé. ¿Dónde fueron? Que no me acuerdo ahora mismo. Drôme y Ardèche, en Francia. Sí. Que eso, fueron 2 carreras que me retiré, además súper pronto, de kilómetro 20 al coche, porque la verdad que me encontraba realmente mal y semanas eso, entre carreras de no entrenar nada e intentar recuperarme, porque no sabíamos muy bien qué pasaba. Y a nivel psicológico también me imagino que fuera duro, ¿no? En plan de eso, de no avanzar, por así decirlo, pensar que ya estás bien, vas a carrera, ves que el resto del pelotón ya va a un ritmo evidentemente alto. Después de lo que vino después, como te decía antes, pues al claro, final... pero no sabías eso es, bueno, pero también es lo que estamos acostumbrados, es un poco deportes como la vida, momentos buenos, momentos malos, y al final pues eso, una pequeña lesión, un catarro, vaya por Dios, pues se juntaron, pero pierdes un mes que al final pues lo que entra por lo que sale, te son unas carreras buenas, otras malas, y al final el balance lo haces a final de año y tampoco te supone tanto, ¿no? Parece carreras que te pierdes, pero no son objetivos importantes ni, por supuesto, pues debacle absoluta como luego acabó siendo. Ya, porque después de eso volviste a retomar un poco la recuperación, estar en manos de Miche, de los doctores del equipo y... Bueno, no, a ver, después de eso, pues eso, ese problema de salud siguió ahí renqueante, se me quedó enquistado. Empecé como con un proceso gripal que comenzó 1 semana, 2 semanas, no acababa de mejorar, siempre tenía como febrícula, malas sensaciones y claro, ya empezamos a plantearnos que algo podía estar pasando, y yo seguía un poco dentro de la normalidad, corriendo, entrenando, pero no acababa de ir bien la cosa. Fuimos a Tirreno Adriático y Strade Bianche, que también me retiré en las 2, estaba completamente muerto. Y ahí llegó un poco el porqué de todo esto, que fue que empezaron a salirme unas ronchas por el cuerpo, que resultó ser a la postre un herpes zóster, y pues nada, empezó a salir... Explícale un poco a la gente por si no saben qué es. Bueno, el herpes zóster, tampoco soy médico especialista, no, pero sí, no deja de ser pues como una reactivación del virus de la varicela, que permanece pues dormido, por decirlo de alguna manera, mal en el cuerpo, inactivo, y que pues en algunos casos de gente mayor, sobre todo gente inmunodeprimida, con unas defensas bajas, pues, o el sistema inmunitario débil, se reactiva y vuelve a atacarte, y dependiendo de lo fuerte que te coja, pues es más virulento o no. A mí la verdad que me cogió bastante bien, me metió un buen demarraje, me hizo un ataque bueno te y dio bien. Me dio bien, y la verdad que me dejó eliminado, pues eso, prácticamente el primer tercio, no, la primera mitad del año, llegando un momento eso, no podía levantar este brazo, pues, además muy doloroso porque digamos que esa roncha sigue también el tracto de un nervio. Vale. Entonces, bueno, a mí me salió aquí en el polo inferior de la escápula y fue avanzando todo por las costillas. Que se te extiende. Sí, hacia el pezón y luego como un poco hacia el brazo. Entonces tenía, digamos, toda la roncha por este lado del cuerpo y luego el dolor que sigue el tracto de un nervio, todo hasta la punta de los dedos. Y cuando me cogía es muy incómodo porque nunca encuentras alivio y se te queda como bloqueada la articulación, eso, intentas levantar el brazo, no tienes fuerza y es un poco angustiante porque no le ves, no es que puedas decir, pues pongo así el brazo y se me quita, siempre te está molestando y no tiene alivio nunca, eso es. No es como cuando te pica algo que te rascas y oye, por lo menos 5 minutos tranquilos los tienes. ¿Y cuánto tiempo dura esto? O sea, ¿y mientras tú lo tenías podías entrenar y eso? ¿Cómo hiciste? No, bueno, hablé con el equipo médico y enseguida me recetaron eso, antivirales y descanso, porque bueno, al final, pues sin salud no hay rendimiento y lo principal en esos momentos es recuperar la salud para entrenar lo antes posible. Entonces la prioridad fue eso, recuperarme y descansar para que todos los recursos que tiene el cuerpo estuviesen a lo que tenían que estar en ese momento, que era recuperar la salud y poderse entrenar. ¿Y cuánto tardó en desaparecer más o menos el herpes como tal? Bueno, pues el herpes como tal, con los antivirales y el descanso sí que comenzó a mejorar esa sintomatología
del nervio, de los dolores, y luego poco a poco la roncha, pues al final se queda como, no sé si llamarlo cicatriz, pero sí como las secuelas, ¿no? De la herida en la piel y demás, las ronchas, pero en cosa de un mes, 3 semanas ya estaba remitiendo, que ya me dejaba un poco hacer vida normal en cuanto a pues, caminar, nadar, hacer algo de bici al mes, y a los 2 meses ya sí que comencé un poco a entrenar. Entre marzo y mayo fue cuando estuve parado, y eso, principios de mayo ya estaba entrenando, y a finales de mayo ya competí algo. ¿Dónde había sido en mayo? No me acuerdo. Porque claro, yo no coincidí contigo en todo el año, si no recuerdo mal. No. No te llega a ver absolutamente nada. Y con el equipo yo coincidí poco, todo telemático, que de vez en cuando me llamabais y os acordabais de mí. Sí. Es que claro, a mí me llegaban muchos mensajes de que muchos de vosotros me preguntáis en redes qué le pasa a Pelayo y demás. Al final, dentro del equipo hay una serie de protocolos. Primero, respetar la privacidad del corredor en este caso, y luego el grupo médico también como que los protege mucho por... más que nada porque, como veis, no es un tema sencillo ni de explicar ni de digerir por parte del deportista. A nivel psicológico también a veces es duro, el querer pero no poder es como un poco frustrante. Entonces hay muchas veces que se opta por la omisión, no es ni el silencio, en plan, oye, cuando queramos hablar de ello abiertamente, como es ahora el caso, pues nos sentamos aquí, comentamos y demás. Pero para que os deis cuenta que hay muchas veces que no tenéis información, no porque no queramos, sino porque es parte también de un proceso de recuperación, como es el caso, ¿no? Ahora que ya se va avanzando un poco más, pues decidimos hablar, explicar, oye, que vosotros también sepáis que tenéis todo el derecho y estáis apoyando al equipo día tras día, pues es importante, ¿no? Sí, que puede parecer que a veces solo se enseña lo bueno, claro, pero en este caso eso, no es por no enseñar o esconder, sino más que nada porque al final la prioridad es otra, que es recuperarse y volver a estar en ese lado bueno o dando alegrías, pues eso, tanto personales como colectivas al equipo y al aficionado. ¿Y ahora mismo cómo te encuentras, Pela? Estamos en diciembre, concentración con el equipo, ¿cómo...? O sea, sigues todavía en un proceso de recuperación, no ha sido algo de la noche a la mañana, pero bueno, vas avanzando, está como un toro el tío, o sea, otra cosa no, pero el trabajo de core, piscina y todo eso, lo lleva a rajatabla, que es lo que puede hacer, y estás en tu prime, ¿no? En ese aspecto, bueno, en ese aspecto es prime, ¿eh? En mi prime en ese aspecto no lo sé, en el de la bicicleta está lejos, pero bueno, esperemos llegar pronto a él, o por lo menos acercarnos. Sí, hombre. Pero bueno, pues siguiendo un poco con el hilo de la historia, del periplo, de esta odisea, empecé a encontrarme mejor, volví a competir, tuve alguna recaída, por lo que decidimos eso, ser un poco prudentes e intentar ya tomarnos el año como de transición, porque al final esa reactivación del virus es por una bajada de defensas muy fuerte, y vimos o sabíamos que el cuerpo, aunque parecía que estaba bien, seguía renqueante y podía recaer, porque di positivo en una bacteria que se llama Borrelia, que pensábamos... No tengo ni idea de lo que es, ¿eh? Bueno, se piensa que es por la picadura de una garrapata, entonces bueno, pensamos que la podía haber contraído por eso, no lo sabemos exactamente, y tampoco sabemos si es un falso positivo o no, pero sí que es verdad que el cuerpo no acababa de responder bien a las cargas de entrenamiento, siempre había ahí algún marcador que al equipo médico le mosqueaba, entonces bueno, decidimos que el año iba a ser de transición y que, aunque había vuelto a la competición rápido, íbamos a hacer otro impasse para cuando volviese pues fuese un paso firme, y si el año tenía que ser de transición, pues que fuese de transición, pero que lo primero que primaba la salud y los años posteriores, no íbamos a hipotecar otro problema por querer hacer las cosas demasiado rápido. Y así hicimos, durante todo el verano estuve entrenando con buenas sensaciones, reconocimientos médicos, etcétera, y ya pues se me dio el ok para planificar un calendario y volver a hacer pues, un final de año con carreras y normalidad, un poco más alternativo, sin grandes objetivos, simplemente con la idea de competir y volver a rodar, a sentirme ciclista. Y pues para colmo me lesioné la rodilla, que bueno, pude competir un par de carreritas y a la tercera carrera empecé con molestias en una rodilla al volver de la competición. Corrí en Italia y entrenando en casa, que ya estaba teniendo buenas sensaciones y motivado para ir a China por lo que supone tanto la carrera como la experiencia exótica. Tuve una lesión en la rodilla y hasta ahora pues eso, decías que estaba bien de core, pues porque no pude hacer otra cosa que entrenar. Pero estás cumpliendo, ¿eh? Eso es, preparando un triatlón casi, porque pues nadar, caminar, intentar hacer un poco de trabajo compensatorio para
para recuperar esa rodilla y bueno, parece que va por el buen camino y aunque el 2025 pues fue un poco errático y oscuro, pues vamos a esperar que ese nuevo blanco de Govic, más blanco que el anterior, el 2026, pues nos dé suerte y oye, ¿por qué no desde el principio pues que vaya todo mejor? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo te has organizado con el equipo? Porque al final, tanto en la concentración de Gorraiz como en esta de Valencia, más o menos se perfila los calendarios de todos, ¿no? De grupos, de corredores a nivel individual, pero claro, en tu caso, como todavía estamos en un proceso de oye, no estoy todavía al 100%, estoy recuperándome, entrenando para ello, ¿os habéis fijado una fecha para el retorno? ¿Aún es pronto y preferís ser más conservadores? Bueno, pues la verdad que en ese aspecto sí que es un poco frustrante no acabar de ver la luz al final del túnel, pero bueno, yo ya soy consciente de que esto es un proceso. Antes te hablaba del grano de arena y la montaña, y bueno, al final pues tenemos una montaña grande enfrente que yo creo que el túnel que estamos haciendo va por buen camino, pronto encontraremos la luz, pero hay que seguir cavando y esperar que todo vaya bien. Entonces, bueno, la idea no es planificar nada en concreto ni hacer un calendario, simplemente que yo pues vuelva a disfrutar de la bicicleta, a disfrutar de los entrenamientos y poder sentirme competitivo. Y una vez que consigamos eso, pues ya pensaremos en alguna carrera o en alguna competición, pero bueno, sin ánimo de preparar nada a conciencia, simplemente eso, volver a rodar y volver a sentirme ciclista. Iréis viendo poco a poco cómo vuelve Playín. Yo estoy seguro de que ya se ha pasado página, el 2025 ya es historia, vamos a por el 2026 y yo creo que te va a compensar el 26, ya verás. Y sí, tanto nosotros, el equipo, tus compañeros, staff y todos los que están detrás de la pantalla te vamos a apoyar en ello. Seguro que sí, tío, somos de Oviedo, mira, Fernando Alonso, 20 años para volver a ganar el campeonato del mundo, aquí estoy esperando. El Oviedo, 25 años para subir a Primera División. Que es un año para un tío de Oviedo. Ya está. A por ello. A por el 2026. Se va a dar muy bien, tío. Pues muchísimas gracias. A ti. Y siempre. A por ello. Venga. Vosotros nada, aquí tenéis la respuesta de qué le pasaba a Pelayo. Mensajes de ánimo y de apoyo ahí que los va a leer todos en comentarios. Se lo lee todo, es muy de YouTube este chico. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Suscribiros al canal, activar la campanita y qué más. Cañita al like. Importante. Chao, chao.